Leo Zuckerman y sus minutos de opinar, que en esta ocasión son 5 porque tenemos el corte encima. Si nos falta tiempo, pues hacemos corte y regresamos contigo. Leo, ¿qué lectura le das a este pleito? Porque hay muchas interpretaciones, hay muchas versiones de qué puede haber detrás, más allá de un asunto de recursos, de presupuestos del Senado. ¿Cómo estás, Leo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Oscar. Pues sí, yo soy de los que pienso que va más allá este pleito de solamente una reyerta, un conflicto por el tema del dinero. Mira, primero sobre las declaraciones que hace la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde dice que los que están haciendo grande este asunto son sus adversarios. Pues habría que preguntarle cuáles adversarios, mano, porque digo, no sé tú, pero yo ya no veo ningún adversario ahí que siga presente en la vida pública del país, ¿no? ¿A quién se refiere con los adversarios? O sea, ¿realmente la presidenta cree que nos vamos a creer este cuento de que de lo que los culpables de hacer este pleito más grande son los adversarios? Yo creo que ese subterfugio, esa justificación que utilizaba mucho Andrés Manuel López Obrador, diciendo cuando no le salían algo de que la culpa la tenían los adversarios, pues ya está muy desgastada, sobre todo a la luz de que pues los adversarios prácticamente ya no existen, la oposición está muerta en el país y en ese sentido. Cuando ya no hay oposición, lo que hay son pleitos internos, porque prácticamente tenemos un partido monopólico, un partido hegemónico que es Morena, en donde toda la política pasa por ahí, y en ese sentido, pues las grandes peleas, los grandes conflictos se dan dentro del partido. Y la realidad es que eso es lo que está ocurriendo. A mí me parece muy interesante que esté ocurriendo tan pronto en este sexenio tan rápido, con dos de los que fueron corcholatas, de los que fueron precisamente contendientes por la candidatura presidencial, dos políticos de peso, dos políticos experimentados como son Adán Augusto López Hernández y el ahora diputado Ricardo Monreal. Y que lo interesante, nos dan muchas pistas, fíjate, Oscar, esta pelea, porque hay que recordar que Adán Augusto López acusó a Monreal de que hay algunos negocitos allí adentro que encontró él en el Senado cuando Monreal era el líder del Senado. Ya no se habla mucho de esto, pero a mí me parece un escándalo que nos enteremos que hay posibles negocitos, y cito la palabra de Adán Augusto, o posibles desvíos o fraudes al erario, cuando haya pugnas dentro de la clase gobernante. Es decir, que utilicen esta cosa de que yo tengo información de lo que tienes tú, de tus negocitos, y si te enfrentas a mí, si te peleas conmigo, pues yo te voy a sacar tus trapitos sucios. A mí me parece que aquí sí tiene razón la senadora Lili Telles cuando exige cuando cuestiona a Dan Augusto para que diga dónde quedó el dinero. ¿Realmente hay un desvío por el tema de los elevadores, de los archivos, en el tema del Senado? Ya se nos olvidó, o sea, porque pues, se están peleando entre ellos, pero se nos olvida pues las acusaciones que se hicieron, Oscar, y que creo que son de tomarse en cuenta. ¿Dónde quedó ese dinero? ¿Dónde quedó ese presunto desfalco? Todo esto sin duda afecta la imagen de Morena como un partido diferente. Yo sí estoy convencido de que al final la política es la política y aunque se digan ellos diferentes, pues lo que estamos viendo son los típicos peleas políticas donde sale a relucir la presunta corrupción de los que nos gobiernan en el país. Yo te diría tres elementos me destacan de esta discordia política, de esta discordia pública. Uno, la soberbia y la arrogancia
de los personajes, el discurso, y aquí hasta incluiría también a la presidenta Claudia Sheinbaum. Realmente sus discursos son francamente vanidosos, arrogantes, creo que se creen intocables. Segundo elemento que destacaría, el tema del maldito dinero. Parece que pues estos políticos están ahí porque les interesa enriquecerse personalmente, porque además ya no tienen contrapesos, porque ya no hay oposición, ya no hay adversarios. Y finalmente las mentiras, ¿no? O sea, de repente salen, dicen una cosa, de repente ya son amiguitos, de Leo, repente ya sacaron una permíteme, foto. permíteme ir Sí, al corte comercial, regresamos a rematar tu comentario, ¿te parece? cómo no, claro que sí, Oscar. Vamos al corte, regresamos. En instantes regresa José Cárdenas. Estás abriendo la conversación en José Cárdenas. Adelante, te escuchamos. No, no te preocupes, Oscar, se entiende perfectamente. De hecho, lleva a concluir diciendo, ve, fíjate todo lo que ha pasado en estos últimos meses, que nos habla de cómo la Cuarta Transformación ha perdido esa superioridad moral con la que tanto presumen. Primero, pues la integración de Miguel Ángel Yunes, que venía del PAN con toda su historia, con toda su terrible historia, la integración de este personaje a Morena y cómo luego a cambio de eso le quitan las órdenes de aprehensión. La elección de Rosario Piedra, reelección de Rosario Piedra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hace poco, hace unos días, estuvieron a punto de agarrarse a golpes ahí dentro del Senado precisamente por un debate que tenía que ver con Yunes. Hace también a poco unos días el medio Latinus hablaba de presuntos negocios de Adán Augusto López Hernández cuando fue secretario de Gobernación. Y luego, bueno, pues esta reyerta, este conflicto entre Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal por supuestos dineros que no les dieron y además la acusación de que hay negocios por parte de Monreal. Pues mira, a mí nunca me gustó este discurso de la superioridad moral, de que ellos eran diferentes, de que ellos son distintos, de que ellos sí tienen valores y principios, los de la 4T. Pues yo creo que estos meses ya sin López Obrador ahí podemos decir que pues que se acabó esta justificación de que ellos son superiores moralmente. Son iguales o peores. Pues sí, son muy parecidos a partidos anteriores porque la ausencia, por lo menos mediática, de Andrés Manuel López Obrador, vaya que ha desatado una rebelión en la Granja Morena, quién sabe hasta dónde vayan a terminar. Y pues aquí en este caso en particular, Adán Augusto y Ricardo Monreal, pues amigo reconciliado, enemigo agazapado, ¿no? No, totalmente, totalmente. Y mira, la verdad también tenemos que decirlo, esto, como son iguales y como son políticos profesionales y como siguen manteniendo ellos ambiciones que son legítimas, pues estas partes, estas divisiones y peleas es parte intrínseca del eterno juego por el trono, porque pues también muchos de ellos ya tienen puesto la vista en el 2030 y se están moviendo desde ahorita, y eso pues lo va a tener que de alguna manera administrar, gestionar la presidenta Claudia Sheinbaum, y no alcanza con fotos y mucho menos alcanza diciendo que todo esto son ataques que vienen de los adversarios. Insisto, ¿cuáles adversarios, presidenta? ¿Cuáles son los adversarios? Vaya que se están moviendo y no van ni 100 días de este sexenio. Muchas gracias, Leo. Gracias, Oscar. Un abrazo. Buenas noches. Abrazo enorme. Leo Zuckerman y sus minutos de opinar.